Para la clase de hoy queremos hablar sobre el problema de los dos cuerpos. Este es un problema que es interesante. Vamos a hablar de esto porque no hemos conversado sobre esta parte. Cuando hicimos el diagrama de lo que era la mecánica celeste, hicimos este diagrama donde aquí teníamos el Sol y aquí tenemos la Tierra dando la vuelta alrededor del Sol. Entonces, el tema interesante es que ese es un sistema de dos cuerpos. Nunca lo hemos trabajado desde esa manera, pero al fin y al cabo es un problema de dos cuerpos. Entonces necesitamos, si queremos seguir trabajando el lagrangiano de este problema, necesitamos ver qué pasa con este tema de los dos cuerpos, ver cómo trabajamos ese lagrangiano en un problema de dos cuerpos. Claro, les hago el spoiler, no hay ninguna diferencia. La idea es que para dos cuerpos logramos demostrar que es el mismo problema de un cuerpo. Entonces, eso es lo que queremos hacer ahorita, verlo matemáticamente. Lo que hemos trabajado se refiere a una partícula en un potencial central. El caso gravitacional implica un solo planeta girando ante un sol inmóvil de masa infinita. Que claramente eso no es lo que tenemos acá. Si hay dos cuerpos, las cosas se complican. Entonces, pensemos en esto con cuidado. Cuando hablamos de fuerza central, estamos pensando en eso, que ese campo lo genera de alguna manera un objeto que tiene una masa muy grande y está totalmente inmóvil. Pero ahora en la realidad, en el sistema planetario, lo que tenemos es un Sol que se mueve. Realmente este sistema, el Sol tiene un grado de órbita a través de algún punto, que vamos a ver de dónde sale, y la Tierra que orbita alrededor de ese mismo punto. Lo que pasa es que terminan siendo, por decirlo de una manera, el nombre técnico es coorbital, o para que ustedes lo entiendan, terminan siendo concéntricas. ¿No ven? Tienen el mismo centro, las dos órbitas. Y por eso es que podemos, para efectos prácticos, pensar que la Tierra orbita alrededor del Sol. Y eso es lo que queremos ver qué nos pasa a nuestro lagrangiano. Esa complicación la podemos resolver porque por suerte, y esa es la mejor palabra acá, el sistema
lo podemos reducir al de un solo cuerpo. Entonces, de alguna manera, el lagrangiano que ya utilizamos al hacer esta reducción es el mismo lagrangiano, pero va a variar, como vamos a ver un poquito, cuáles son las cantidades de ese lagrangiano. El lagrangiano inicial si tenemos dos cuerpos, entonces sería L de 1 medio de M1 R1 punto cuadrado más M2, perdón, más 1 medio de M2 R2 punto al cuadrado menos un potencial que ahora va a haber a R1 y va a haber a R2. Entonces, queremos saber ahora matemáticamente cómo se ve este lagrangiano bajo la geometría del sistema. Para eso hagamos un diagrama. Pensemos en los dos objetos. Voy a borrar acá. Para eso, voy a pensar en el siguiente diagrama. Vamos a tener aquí la masa M1, aquí la masa M2. Y aquí vamos a tener un punto de referencia. Si vemos la masa 1 va a tener un vector que une a ese punto de referencia con R1. Y vamos a tener un M2 que une con R2. Pero siempre podemos construir un vector que vaya de M1 hasta, perdón, que vaya de M2 hasta M1. Este vector le voy a llamar un vector R minúscula. Pero entonces, aquí va a haber un punto que va a ser el centro de masa. Ese punto, el centro de masa, lo voy a unir con mi sistema de referencia a través de un R vector mayúscula. Que ese R vector mayúscula, vean que va a ser la posición del centro de masa. Entonces, realmente yo voy a ver cómo luce este lagrangiano a partir de este R del centro de masa. Que eso es lo que voy a buscar. Voy a borrar acá. Podemos escoger R vector mayúscula como la posición del centro de masa. Entonces, vean que R vector va a ser igual a M1 R1 vector más M2 R2 vector entre M1 más M2. Que esa es la posición del centro de masa. Vean que este R vector geométricamente simplemente es R2
perdón, R1 menos R2. Eso va a ser el R minúscula. Pero claro, ahora me voy a aprovechar de la situación. Me voy a aprovechar la situación porque, a propósito, voy a hacer calzar el sistema de coordenadas de tal manera que R mayúscula sea 0. ¿Lo ven? En la búsqueda de simplificar este lagrangiano. Si eso es así, vean que R vector mayúscula igual a 0. Es decir, hacer calzar el sistema de coordenadas con el centro de masa. Eso implica que M1, R1 vector más M2, R2 vector tiene que ser 0. De tal manera de que aquí puedo encontrar R1 y R2 a partir de esa ecuación. De tal manera que R2 vector, perdón, realmente R1 vector va a ser igual entonces a M2 por R vector entre M1 más M2. ¿Lo ven? Utilizando esta relación y esta relación. Con eso puedo escribir R1 en términos de R. Y voy a hacer lo mismo, escribir R2 en términos de R. De tal manera que R2 vector va a ser igual a menos M1 R vector entre M1 más M2. Y ahora sabemos que la masa del centro de masa es M1 por M2 entre M1 más M2. Y ya con esta información puedo reescribir el lagrangiano. Vean que entonces ahora el lagrangiano va a ser el siguiente nada más. Va a ser L igual a un medio de mu por R punto cuadrado menos el potencial en R. Donde ese potencial en R simplemente es el potencial evaluado en R1 menos R2, la magnitud de ese objeto. Porque R es R1 menos R2. Y ahora sí, este lagrangiano es matemáticamente el mismo lagrangiano con el que hicimos la demostración la clase anterior para la segunda ley de Kepler. Fíjate. Este es R punto al cuadrado. Y este es R vector nada más. Es R magnitud, punto. No, en el sistema no queda. Esa es la velocidad. Claramente, si usted después lo trabaja en otras coordenadas, tiene que hacer la traducción de coordenadas.
Vean que ahora lo que vamos a hacer es trabajar nuestro lagrangiano y tener que demostrar elipses. De alguna manera, ese lagrangiano nos tiene que producir elipses. ¿Lo ven? Porque esa es la primera ley de Kepler. Vimos que la segunda ley de Kepler era muy sencilla, verla desde ahí, pero ahora la primera ley de Kepler me la tiene que producir el lagrangiano. También la tercera ley de Kepler. Simplemente van a ser consecuencias de nuestro lagrangiano. A esta parte es básicamente las ecuaciones del movimiento. Ya habíamos utilizado una de las dos. La del ángulo. Ahora vemos detrás de la posición. Vean que como este lagrangiano es igual al anterior, yo realmente lo que necesito es obtener R en función de t. Ver cómo es ese objeto. Pero recordemos, y aquí es donde es interesante, nosotros también tenemos cómo es el ángulo en función del tiempo. Entonces, con eso en mente, lo que vamos a terminar es viendo cuánto es R en función del ángulo. O, ¿verdad? Es lo mismo que el ángulo en función de R, ¿lo ven? Eso es lo que me va a la órbita. La relación de esto con esto. Claro, yo lo que primero tengo es esto. Entonces, primero encuentro esto y con eso construyo uno de estos dos objetos, que eso es exactamente la órbita. No hay nada particularmente extraño ahí. Vean que yo sé que R punto, que es dr de t, va a ser igual entonces para nuestro caso, va a ser 2 entre m por e menos v en función de r menos lz entre lz cuadrado entre m al cubo r cuadrado. Esto elevado a la 1/2. De esa relación, si integramos, ¿lo ven? Yo puedo separar este diferencial, integrar este objeto, podemos obtener R en función de t. Pero también yo sé y tengo disponible que m r cuadrado teta punto, perdón, zeta punto, perdón, barphi punto es igual a lz. Entonces puedo hacer exactamente lo mismo. Puedo integrar en el tiempo esta, puedo integrar en el tiempo esta. Y puedo entonces sustituir esta en esta. Y obtener la ecuación que ando buscando, que sería la ecuación de la órbita. Vean que para hacer eso, voy a borrar por acá, me voy a aprovechar de lo siguiente. Me voy a aprovechar de que R punto, que es dr de t, va a ser lo mismo que dr de t por d barphi de barphi. Eso es el mismo objeto. Pero vean que este objeto entonces yo lo puedo escribir simplemente como barphi punto por
dr de Barphy. Pero vean que yo sé cuánto vale Barphy punto. Barphy punto es esto. Entonces, esto es lo mismo que LZ entre MR cuadrado por DR de Barphy. Y ahora me puedo aprovechar, porque yo sé, este objeto, vean que solo depende de R. ¿Lo ven? Entonces, como solo es explícitamente dependiente de R, yo puedo integrar aquí. ¿Lo ven? Porque entonces este objeto sería simplemente d Barphy igual a dr entre R punto. Por este objeto, ¿verdad? Por LZ entre MR cuadrado. Entonces, yo puedo sustituir R punto. Si hago eso, esto me va a quedar entonces, integrando ambos lados, phi en función de R. Y phi en función de R la órbita que ando buscando. Vean que entonces eso me daría la integral de LZ entre R cuadrado dr por la raíz de 2m de, abro paréntesis, E menos VR menos LZ cuadrado R a la menos 2. Y eso me da esa relación. Ahora, esta integral es una integral que puede parecer difícil, pero podemos hacer un cambio de variable y es una integral muy conocida. Podemos hacer el cambio de variable como u igual a r a la menos 1. Ese cambio de variable hace que esta relación sea bastante sencilla. Si hacemos eso, vamos a obtener la siguiente solución. Obtenemos que Barphy menos Barphy inicial va a ser igual a la integral desde u inicial hasta u final de du de la raíz de 2m e LZ a la menos 2 menos 2m LZ a la menos 2 por u a la menos n menos 1 de menos u al cuadrado raíz. Aquí me falta, perdón, una letra A, 2MA. Esa es una letra A. Porque lo que estoy haciendo es sustituyendo el potencial de la siguiente manera, como A por R a la n más 1. Estoy haciendo ese paso. Entonces, vean que ese potencial sigue siendo una fuerza central. Pero para poder hacer esta integración, necesito tener una idea de cómo es ese potencial, si no, no podemos avanzar. Entonces, esta es una de las formas más
¿cómo decirlo?, más sanas de ver ese potencial. Eso va a darnos varias cosas, que es lo que nos interesa. ¿Qué es lo que andamos buscando? Ya con esa definición podemos encontrar las órbitas. Porque vean que si yo no tengo una idea de cómo es el potencial, yo no puedo hacer esta integración, y menos esta integración. Pero vamos a intentar buscar con este sin perder generalidad. Entonces, para el sistema planetario, lo ven, ya el potencial es un potencial central, pero tiene de alguna manera esta forma geométrica. Entonces, vimos la clase anterior cómo para que las áreas se barran en tiempos iguales, eso es un resultado que no importa la forma del potencial mientras sea central. Vamos a ver ahorita que sean órbitas elípticas, esas sí tienen una relación más directa con el potencial. ¿Lo ven? Entonces, por ejemplo, para n enteros, voy a borrar por acá. Entonces, para n entero, voy a tener lo siguiente. Si n es igual a 1 menos 2 o menos 3, esto da soluciones en funciones trigonométricas. Si n vale 5, 3, 0, menos 4, menos 5 o menos 7, dan funciones elípticas. Para otras n's, esto da funciones hipergeométricas. ¿Lo ven? Vean, por ejemplo, n igual 1 sería el oscilador armónico. Si yo hago n igual 1, es un potencial r cuadrado, que es el oscilador armónico. Vean que si yo hago n igual menos 2, esto sería nuestro amigo, la fuerza gravitacional, o el electromagnetismo. Por ejemplo, si quieren saber n igual menos 7 o menos 13, eso es lo que se llaman las fuerzas entre moléculas.
Y una sin gracia es n igual a menos 1, que esa es la fuerza nula, ¿verdad? Es decir, no tener fuerza. Sería R a la 0. Entonces, vean que esto todavía no ha resuelto el problema. Esto lo único que hemos aprendido es que la solución va a estar a través de funciones trigonométricas para nuestro potencial gravitacional. Vea que eso no quiere decir que la solución no sea elíptica. Son cosas diferentes, estas funciones elípticas, que la electricidad de la órbita. Son dos cosas distintas, ¿sí? Entonces, aquí vamos de alguna manera por un camino más sano. Sabemos que si usamos la fuerza gravitacional, que sería n igual a menos 2, vamos a encontrar funciones trigonométricas para la solución de esta integral, que eso es lo que queremos ver. Antes de eso, veamos una cosa interesante que se le suele llamar el potencial efectivo. Voy a borrar acá. Y ahorita volvemos a la solución de esto. Ese potencial que hemos escrito lo podemos ver de otra manera. Y a eso le llamamos potencial efectivo. Nosotros tenemos que la energía de ese sistema la podemos ver como un medio de mr punto cuadrado más Lz cuadrado entre 2mr cuadrado más el potencial. Pero muchas veces yo esa energía la puedo querer ver simplemente como un medio de mr punto cuadrado más un potencial, que a ese le vamos a llamar un potencial efectivo. Que va a ser función de R. Donde ahora a este potencial efectivo es como si yo agarrara el potencial original y lo corrigiera con este término, que es Lz cuadrado entre 2mr cuadrado. Dicho de una manera, es un sistema ficticio con una barrera centrífuga en el potencial. Entonces, le estamos poniendo este término, que es un término centrífugo, a nuestro potencial. Vamos a ver, esto ya nos toca en mecánica 2, cómo esta perspectiva nos permite reparar las ecuaciones de Newton. Pero eso ya nos toca para el curso de mecánica 2. Si no quieren esperar, aquí les dejo el link, ¿verdad? Del curso de mecánica 2. Ya con esto en mente podemos volver al problema planetario. Y ese es el nombre que le damos. Donde ahora estamos tomando la decisión de hacer n igual menos 2. Ese es nuestro problema planetario. Entonces, la pregunta que tenemos que resolver es qué órbitas maneja un
V de R igual a la R menos 1. Que eso es lo que pasaría si tomamos n igual a menos 2. El potencial va a tener esta forma. Queremos saber cómo son las órbitas. Realmente, por tradición, ese V de R lo vamos a escribir como menos K entre R. Esa es la forma en que lo vamos a escribir. Vean que esto es lo mismo que esto, simplemente cuando A es igual a menos K. Pero por practicidad y por tradición lo solemos escribir de esa manera. Queremos ver qué pasa. Vean que entonces ahora nuestra ecuación diferencial, si el potencial tiene esta forma, ya sabemos que la solución va a ser trigonométrica, que es lo que acabamos de decir. Vean que nuestra ecuación diferencial entonces va a quedar como la derivada de u con respecto a Barphy más u igual a menos m de Lz al cuadrado de u a la menos 2 de la fuerza evaluado en u a la menos 1 y vean que si sustituyo esa fuerza, esto nos da simplemente mk entre Lz al cuadrado. Si resuelvo esa ecuación, vean que esa ecuación simplemente me va a dar que el coseno de Barphy tiene que ser igual a R0 entre R menos 1, todo dividido entre un épsilon. Donde ese R0 yo lo defino como Lz cuadrado entre mk. Y épsilon simplemente lo voy a ver como la raíz de 1 más 2 veces e de Lz cuadrado entre mk cuadrado. Raíz. Tradicionalmente este épsilon realmente yo lo veo como la raíz de 1 más e entre E0. Pues ese objeto Lz mk cuadrado medios es de alguna manera una energía. Reescrita esta ecuación, vean que si yo reescribo esta ecuación para R, yo obtengo que R0 entre R va a ser igual a 1 más épsilon por el coseno de Barphy, que era lo que andaba buscando. Eso que está ahí es la ecuación de una sección cónica. Ustedes se acuerdan de su curso de cálculo. Esto es una sección cónica. Entonces, eso es una sección cónica. Voy a borrar por acá. Para las secciones cónicas que conocemos, si épsilon vale 0, es un círculo. Si épsilon está entre 0 y 1, es nuestra famosa elipse. Y si épsilon es mayor a 1, es la famosa
Bueno, si epsilon es 1, esto es una parábola. Y si epsilon es mayor a 1, esta es una hipérbola. Y es vacilón porque eso es el movimiento planetario que conocemos. Entonces, la gran mayoría de objetos están entre 0 y 1. Por eso la gran mayoría de objetos bajo la fuerza gravitacional hacen una elipse. Pero vean las hipérbolas. Eso es lo que llamamos un cometa. Entonces, de ahí vienen esas cosas interesantes como los cometas, los meteoritos, que están en órbita, pero tienen esa epsilon distinta. Vean que entonces el resultado es más general que la primera ley de Kepler. Y por supuesto, ustedes han escuchado del cometa Halley, ¿verdad? El cometa Halley, ¿quién era? Un estudiante de Newton, ¿verdad? Entonces, Halley, trabajando con Newton, se da cuenta de este resultado, que es más general de lo que predice nuestro amigo Kepler, y puede entender y puede observar cometas que vienen de ahí. Y ahora hemos demostrado la primera ley de Kepler. A partir del lagrangiano, tenemos el lagrangiano. Con el lagrangiano obtuvimos dos ecuaciones, una para R, una para el ángulo. Con la del ángulo obtuvimos la segunda ley de Kepler. Cuando introducimos el ángulo en la primera ecuación, obtenemos la primera ley de Kepler, ¿verdad? Con el ángulo obteníamos la segunda ley de Kepler, perdón. Cuando introducimos el ángulo en la primera ecuación, obtenemos la primera ley de Kepler. Ahora necesitamos la tercera, que eso es un poquito de lo que queremos demostrar. Vean que la tercera no va a ser nada extraño. La tercera ya nos anda rondando. Antes de eso, vamos a recordar un par de cosas de la elipse. Entonces, de alguna manera, la tercera ley nos hace una escogencia, porque ya la tercera ley nos está dando un caso de órbitas cerradas. ¿Lo ven? La tercera ley necesita órbitas cerradas. Entonces, es como si escogiéramos de aquí para acá. Nos está imponiendo una condición para el valor de epsilon. Entonces, si estamos en este mundo de órbitas cerradas, que esa va a ser la palabra interesante, en ese mundo, ¿se acuerdan de la elipse? En la elipse tenemos dos cantidades. Tenemos la cantidad A y la cantidad B. Entonces, si la elipse la vemos de esta manera, a esto le llamamos A y a esto le llamamos B. Entonces, al revés, B es el más pequeñito y A el más grande. Si vemos la elipse. Entonces, nosotros A para la elipse la obtenemos como R sub 0 entre 1 menos epsilon cuadrado.
Pero vean que si sustituimos los valores que conocemos, esto nos va a dar K entre 2 veces la magnitud de la energía. Y el B, para este problema va a ser R0 dividido entre la raíz de 1 menos epsilon cuadrado, que en este caso va a ser LZ dividido entre la raíz de 2m por la magnitud de E. Y esas son las dos cantidades A y B de nuestra elipse. Entonces, teniendo exactamente eso a mano, tenemos que pensar en la tercera ley. Porque vean que a partir de B y A, yo voy a construir la distancia para poder calcular el periodo. Y para la próxima clase quiero que piensen un poquito. ¿Qué significa la distancia al Sol a partir de A y B? ¿Lo ven? ¿Qué significa? ¿Qué es la distancia al Sol de A y B? Y con eso empezamos la próxima clase.